que tiene que ver con la parte del liderazgo, pero conectada con la motivación, que hay personas tipo X y tipos Y. Eh, los tipo X son aquellos que requieren más la parte de incentivos, no les gusta mucho la cooperación, son más, son individualistas, normalmente ven por sus propios intereses, pero que también hay otro tipo, el llamado el Y, que pues no van solamente porque le paguen, sino porque a él le motiva y su trabajo es algo importante, tienen actitudes más positivas hacia la cooperación, le gusta participar y le gusta escuchar las opiniones de los demás para formarse un criterio. Eh, esta teoría, aunque pues es famosa, pues cae en el error de ser solamente ver en blanco y negro, ¿verdad? A la larga hay otras teorías que tratan de establecer que, bueno, a lo mejor más que X y Y, hay más elementos que están eh, presentes en el comportamiento que tienen que ver con tus posibilidades de liderazgo. Eh, los estudios de la Universidad de Ohio, más o menos de la misma época, determinaban dos dimensiones que, que son independientes y que están en las personas ejerciendo liderazgo, la consideración, que tiene que ver qué tanto eres sensible a las emociones, sentimientos de las personas que están en tu equipo y además qué tan considerado eres para apoyarles. Y por el otro lado, la parte de la estructura inicial, que es la preocupación no tanto por las personas, sino por la tarea y las responsabilidades de los subordinados. Así pues, ustedes lo podrán identificar, eh, estas dos tipos de dimensiones. Incluso podríamos cruzarlas con las de Douglas MacGregor. Y la verdad es que normalmente es una combinación de ambas, pero se puede identificar que hay personas que están mucho más, o jefes, mucho más centradas en los objetivos, en lo que hay que hacer, en el proceso, etcétera. Hasta lo vemos en personalidades. No quisiera yo, eh, sin generalizar, incluso hay profesiones, como por ejemplo la del docente, que creo que pueden tener más orientación a la consideración y, por ejemplo, la de un ingeniero mecánico, electrónico, más orientada a la estructura inicial de la tarea, sin generalizar, por supuesto, ¿no? Pero incluso los tipos de formación y y las maneras en que luego se desempeña el ejercicio, pues sí, sí indican que hay ciertas preferencias hacia alguna de las dos dimensiones. Entre estas Maestro, dos, sí. perdón, disculpe la interrupción, pero es que eso es lo malo de estereotipar o clasificar a los diferentes líderes, ¿no? Porque también se puede sacar un intermedio, uno que reúna varias de las características que hemos visto, pero con un bajo perfil. Es decir, que es el que prefiere no aparecer en el escenario, Ujú. pero sí jalar los hilos suficientes de sus colaboradores para que ellos brillen, ellos expongan sus ideas, lleven sus aplausos cuando les es exitosa su propuesta, etcétera, y que no por ello dejan de ser líderes, sino que más bien sacan lo mejor de todos sus colaboradores y sin necesariamente ser ese estilo o ese estereotipo, ese encasillamiento que tenemos para con los líderes que normalmente vemos que son extrovertidos, que les gusta mucho llamar la atención o que resaltan por sus propias características personales. Sí, y fíjate que y que tiene que ver con lo que hablábamos del inicio, ¿no? Del dominio de sí mismo, porque la verdad creo yo que es mucho mejor estrategia, pues que tus subordinados sean los que se luzcan,
y estén ahí en la palestra, porque al final, pues los resultados son los del líder, ¿no? O sea, pero tiene que ver pues con varias cuestiones también de personalidad, incluso ya con necesidades de cada quien, ¿no? Pues hay quienes necesitan atención, ser vistos, ser reconocidos, y hay quien, pues eso no lo necesita, ¿no? Como dicen, mientras más desapercibido pase, mejor. De todos modos, cumplo mis objetivos, ¿no? Y no tengo necesidad de demostrar a nadie nada, ni necesito que me reconozcan porque pues yo ya tengo una idea bien formada acerca de quién soy, ¿no? Sí, pues hay rasgos de personalidad que van que van formando el comportamiento del líder y bueno, a lo mejor no es mejor ni peor, ¿no? Pero simplemente como dices, puede haber esas dos formas o más, ¿no? Y aquí, Claro, claro. y aquí, sí, gracias, Juan. Y aquí lo que les comentaba, pues a lo mejor ya no ser blanco y negro, sino decir, a ver, pues estos empezaron con una matriz sencillita, donde decía, a ver, alta consideración y baja consideración, alta estructura inicial, baja estructura inicial, y en esta pequeña matriz muestran los cruces, ¿no? Si estás muy orientado a las tareas, pero también eres muy considerado, tienes el estilo de liderazgo ideal, democrático. Si estás poco orientado a las personas y también eres poco orientado a las tareas, eres la laissez-faire, que quiere decir dejar hacer. Y muy orientado a las personas, pero poco a las tareas, tu estilo es más de relaciones humanas, y solo las tareas y poco la consideración, el autocrático, ¿no? Y Black y Moulton, ellos fueron un poquito más hacia adelante y no se quedaron solamente con una matriz de 4. Ellos lo que le llamaron el grid gerencial, que se los muestro aquí está la liga para que también lo puedan hacer. Pero les muestro el grid. Dice, aquí está, mire. Aquí están prácticamente lo que habían establecido la Universidad de Ohio: preocupación a la producción, orientación a las tareas o estructura inicial y preocupación por las personas. Y vean, pero ellos le dan más espacio, ¿no? Entonces aquí ellos dicen que cuando tienes, y aparece un concepto importante, que es el concepto de equipo, ¿no? Dice, cuando incluyes a las personas, pero también te preocupas por las tareas y cómo lograrlas a través de las personas, aquí está el estilo de equipos, hay una mitad del camino, solo las personas y nada para la producción, es el estilo club campestre. El laissez-faire ellos le llaman empobrecido y el autocrático le llaman estilo de tarea, ¿no? Pero en el test puedes tener resultados no solamente en estos 5 puntos, sino tienes más tonalidades, ¿no? Y en tercer lugar, hablar de las teorías de contingencias o situacionales. Como su nombre lo dice, las contingencias pues son todos aquellos elementos que se presentan, ya sea que los hayas planeado o no, pero para los cuales hay que adaptarse para poder llevar a buen puerto la situación, ¿no? Y fíjense que mientras la primera hablaba de que si nacías o no nacías, o cuáles eran los rasgos de personalidad, en la segunda también acerca de tu orientación hacia las personas o hacia las tareas, incluso si si a ti te motivaba trabajar con los demás o trabajar solo, si eres individualista, si solo te preocupas por ti o por los demás. Aquí se empieza a complicar un poquito más porque dice, bueno, pero además de todo eso, también no podríamos decir que determinado tipo de liderazgo es mejor o peor. ¿Por qué?
Pues porque las condiciones siempre están cambiando. Y entonces esta otra rama de las teorías de liderazgo nos lleva a la idea de que el mejor líder es el que se pueda adaptar a la situación que se presente, de tal suerte que no puede ser solamente de una manera, necesita ser de la manera que se necesite de acuerdo a la situación que se presenta, ¿no? Y claro que eso lo complica más para un líder, ¿no? O sea, todavía es más complejo, ¿no? A ver, entonces, bueno, ¿qué es lo que ya les platiqué? Aquí este cuestionario que es interesante, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, se llama el cuestionario del compañero menos preferido o least preferred coworker. Y entonces lo que tienes que hacer es determinar con quién tú sí pudieras trabajar muy bien y con quién de plano nunca pudieras trabajar. Eso lo pueden identificar fácil, ¿no? A alguien se le dificulta encontrar la persona con la que le es más fácil trabajar y con la que parece que es imposible trabajar. ¿Alguien no sabe? Todos saben. Bueno, aquí Entonces, está. profesor, también se puede hacer con un sociograma, ¿verdad? Sí, Hay, también. hay muchas. Solo que el sociograma, la intención es hacer, tener una idea, de un grupo, ¿no? Pero De- sí arroja, por ejemplo, las interacciones entre el grupo. Por ejemplo, de repente uno percibe a alguien que crees que le cae bien y resulta ya cuando haces el estudio, en realidad hay muchas personas que no soportan. O sea, sí da datos sobre todo de interacción entre los alumnos. Aquí la intención es darte Trabajo, un ¿no? diagnóstico de tú cómo eres, no de la dinámica social. Mira, se lo voy a presentar acá. Tienes que tienes que identificar a la persona con la que podrías trabajar mejor y con la que podrías trabajar peor, y luego ya se hace este conteo, y entonces ya te dice cómo eres tú de acuerdo a la percepción que tú tienes hacia los demás. Y puedes quedar orientado a las tareas, hacia las relaciones, o el que está a la mitad del camino, ¿no? Que está orientado en ambas direcciones. Pero sí, el sociograma también es una herramienta interesante, ¿no? Para ver quién es popular, quién tiende a ser considerado líder y quiénes son los apestados del lugar, ¿no? Sí, y había otro, es brasileña me parece, que se dedica a evaluar. Ujú. Nosotros trabajamos ahí, bueno, el colegio donde yo estaba, trabajamos Sistema 1 y sí hicieron una evaluación a los maestros de cuál era su forma de trabajar. Por ejemplo, hay gente que prefiere trabajar pues, de forma individual, o sea, los estilos, y sí arrojas a como muchas formas de trabajo de cada uno. Ahí sí se fue como muy descriptivo y te mandaban a ti tu reporte y todo. Y eso sí es interesante porque también Luego, sí tienes luego que da pie conocer. a alguna intervención, ¿no? Pues esa era la idea, o sea, para formar grupos de trabajo, pero ahora de docentes, entonces sí se requería. Fue interesante porque una cosa es lo que percibes así, pues solamente de vista, ¿verdad? Allá ya ver a profundidad los rasgos de cada uno, porque el estudio sí era profundo y tenía pues habilidades, evaluaba todas las partes y entonces sí te arrojaba como información un poco más fidedigna y así se formaron después los grupos de trabajo. De acuerdo, fue interesante eso. De hecho, vamos a trabajar hablar de grupos y de equipos por ahí en la cuarta, quinta sesión. Bueno, continuando. Gracias. Aileen, ¿verdad? Sí, Sí. Fielder, Aileen Mujica. ya sí, ya un poquito más adelante, ya no se quedaba con la idea de que había mejores tipos de liderazgo, sino que el mejor tipo de liderazgo es el que se adapte a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Pues capacidades de diagnóstico,
para poder identificar cómo es la situación